Nos acercamos, hermanos, al final de Efesios, ¿no? Y también de este año, gracias a Dios, nos permitió cumplir muchas metas. Seguimos estudiando, seguimos preparándonos, nos acercamos a fin de año y es maravilloso ver que se ha mantenido constante con nosotros, eh, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de Él y sabemos que es obra de Dios por el que Él sigue siendo quien nos sustenta. Entonces, acompáñame con sus Biblias, hermanos. Vamos a Efesios del 1 al 4. Otra vez vamos a estudiar pocos versículos, ¿no? Nos quedan solo ya 3 predicaciones de Efesios para terminar, hermanos. Estamos a punto de llegar. Y el Señor hoy nos va a hablar, muy buenos días a todos, adelante, en solo 4 versículos, y he de pedirle que se quede conmigo durante toda la predicación. Vamos a ser confrontados, Dios nos va a hablar de diferentes formas, inclusive vamos a tener que cuestionar, ¿no? Tal vez creencias que teníamos acerca de la educación de los hijos, la crianza, la disciplina, la amonestación, pero el objetivo es que sea la palabra de Dios la que nos hable hoy, la que nos enseñe, no lo que me enseñó mi abuelita, no como me enseñó y me educó mi papá, sino qué quiere Dios de la familia. La predicación del día de hoy es el hogar bajo el señorío de Cristo, es decir, Pablo nos ha estado hablando primero del matrimonio y ahora de la educación de los hijos para complementar este entorno familiar. Y el objetivo principal de la enseñanza el día de hoy es el diseño de Dios para la crianza de los hijos. Si aún no tiene, abra su Biblia en Efesios, vamos a leer del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios, si no tiene su Biblia, no se preocupe, yo lo voy a leer. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Déjeme apagar la luz para mencionarle un poquito la introducción, hermano. Déjeme darle unos datos interesantes. No vamos a predicar hoy precisamente sobre la natalidad y el tener hijos, pero sí que nos van a dar cifras, igual que la semana pasada, un tanto espeluznantes, ¿no? Estamos llegando a nivel mundial a una tasa promedio de 2 hijos por mujer. Tal vez no suena tan descabellado, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿no? En un promedio general, cada mujer tiene 2 hijos. Sabemos que, bueno, eso no es una realidad, ¿no? Hay familias que tienen 3, 4, 5 hijos, y hay otras familias que deciden no tener hijos. Pero se está llegando al promedio a nivel mundial de que por cada mujer hay 2 hijos. ¿Por qué es peligroso esto? Bueno, hace nada más un par de años, en los años 50, 60, 70, el promedio era 5 hijos por mujer, ¿no? Para que entendamos por qué esta cifra empieza a ser peligrosa, déjeme mencionarle, en Corea del Sur, en el 2024 se llegó a la cifra de 0.75 hijos por mujer. ¿Qué es esto? Es decir, que ya se está necesitando más de una mujer para tener un hijo. Están creciendo menos de lo que las personas están muriendo. Aún más aparatoso. En Japón, en el 2024 se registraron solo 720,000 nacimientos. Y usted podrá decir, bueno, hermano, pues no es una cifra mala, ¿no? Bueno, es mala cuando le digo que en Japón ese mismo año se reportaron 1.61 millones de muertes. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas que mueren en Japón, solo están naciendo 44. En 50 o 60 años, la población de Corea y de Japón va a llegar a la mitad de lo que son ahora, y la mitad de esas personas, hermanos, van a ser ancianos. Son cifras terroríficas que tiene tanto al gobierno coreano como al gobierno japonés y muchos países europeos, Italia, Grecia, España se están acercando a estos números que los tiene con los pelos de punta. ¿Quién va a sostener a los viejos en el futuro? ¿De qué van a vivir los gobiernos, los empresarios, los capitalistas? La humanidad pareciera que está en camino a extinguirse. Es terrible.
Pero ¿sabe quiénes son los únicos que no se están extinguiendo? Los musulmanes. Ellos valoran los hijos en la familia. Ellos sí son de 3, 4, 5, 6 hijos por familia, sin importar qué tan bueno económicamente son, ¿no? Sus enseñanzas, que más adelante podemos hacer, pero precisamente ellos son los que se están multiplicando, están conquistando ya Europa, están llegando a países asiáticos y la humanidad, el resto, simplemente está tomando la decisión de no tener hijos. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquellos matrimonios que sí deciden tener un hijo o 2, ¿a qué se enfrentan? ¿No? A una sociedad que los atosiga por creer en Dios, que les dice, edúcalos de esta manera, no, edúcalos así, funciona de esta manera, sigue este consejo, ve con este terapeuta, y parece que estamos bombardeados de qué tenemos que hacer y tenemos que aventar a nuestros hijos a un mundo hostil que parece ser que no tiene ningún tipo de dirección. Y peor aún, matrimonios cristianos que buscan que sus hijos crezcan en el amor del Señor, en la manera en que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con los demás. ¿Cómo preparamos y educamos a nuestros hijos en medio de un mundo lleno de pecados? La pregunta es complicada, hermanos. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces tenemos que ir a las Escrituras, doblar nuestras rodillas y confiar plenamente en el diseño del Señor. Y antes de avanzar, le hago una pregunta que siempre se lo he mencionado en varias predicaciones para que usted reflexione. Si supuestamente vivimos en la sociedad más moderna, con el acceso a la información más rápida, llenas de psicólogos, terapeutas, gentes expertas, ¿por qué la educación y la natalidad cada vez está peor? Hay más violencia, los niños deshonran a sus padres, los padres se desobligan por completo de su educación. ¿Por qué? ¿No? Si vivimos en la sociedad más moderna, más abierta, más trabajada, más educada, más tecnológicamente avanzada, ¿por qué enfrentamos cada día peores condiciones para la educación de los hijos? Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, que estamos confiando en el hombre antes de quien hizo el diseño perfecto, que es Dios. Entonces, avancemos, hermanos. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Efesios 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es interesante cómo en estos 4 versículos Pablo, en pocos versículos, va a englobar la enseñanza de Dios para la familia, ¿no? No nace este mandato de la cultura, de lo que nosotros creemos que esté bien, de lo que es lo correcto, sino lo que Dios, un ser santo, diseñó para el hogar. Y antes de avanzar hay que entender algo, hermanos, ¿no? Que quiero que quede escrito en nuestros corazones. El origen del problema dentro del hogar, ¿no? No es porque alguien sea particularmente malo, el esposo no sea muy bueno educando, la mamá tenga poca paciencia o los hijos sean muy rebeldes. Recordemos que después de la caída, todos tendemos hacia el pecado, ¿no? Los hombres tendemos a ser autoritarios, las mujeres intentan ser rebeldes, usurpar la autoridad, los hijos son desobedientes, los padres son hostigantes con sus hijos, entonces estamos luchando contra nuestra propia carne, hermanos. Entonces, venimos a la palabra de Dios como lo hicimos la semana pasada, no como críticos, no para señalarlos unos a otros, sino que como necesitados. Señor, necesito que me indiques el camino correcto para educar a mis hijos. Entonces, cuando Pablo usa la palabra hijos, que viene del verbo, bueno, de la palabra griega tecna, ¿quiénes son los hijos, no? ¿Qué rango de edad ocupa? Bueno, se refiere a toda la descendencia que aún está bajo la autoridad del padre y la madre, es decir, niños pequeños, adolescentes o jóvenes que aún no se han casado, ¿no? Son todos esos hijos, todos esos descendientes que aún dependen del padre y de la madre. Entonces estamos abarcando completamente ese escenario. Y después tiene el verbo obedecer, ¿no? Que viene del griego upakó. Y le debe sonar relativamente parecido. ¿Por qué? Porque se parece mucho al verbo, ¿no? Al de hupeteso, que le decía a la mujer de someterse. Pero es diferente y tenemos que entenderlo, porque la manera en que nosotros vamos a atender la educación de nuestros hijos no es la misma en que como nosotros dirigimos a nuestras esposas. El verbo obedecer significa someterse por completo a la autoridad de alguien mayor. Significa escuchar, literalmente significa escuchar desde abajo.
¿A qué hace simbolismo esto? Ah, bueno, a los pequeñitos, ¿no? Cuando usted le da una instrucción, los niños regularmente son más chaparritos que usted y lo están viendo hacia arriba. ¿Qué? Para escucharlo y entender y obedecerlo. Eso significa el verbo. Y aunque es muy parecido al verbo someterse, es diferente, porque Pablo ocupa el verbo someterse para la mujer, ¿de qué? De una manera en que la mujer voluntaria dice: Dios, yo soy capaz, yo soy fuerte, pero tu diseño dice que honre a mi esposo como líder, entonces yo me sujeto a su autoridad. En cambio, la palabra obedecer no es una sujeción voluntaria. Los niños están llamados por parte de Dios, ¿a qué? A obedecer. Eso es la gran diferencia. Aquí los niños no tienen de, bueno, a lo mejor no lo hiciste bien, papá. Vamos a ver ahorita los límites de la educación en los niños, pero significa someterse. Los niños están obligados a obedecer a sus padres. ¿Cuál es el límite de eso? Obedecer a los hijos que, bueno, nosotros los hijos tienen que obedecer. ¿Por qué? En el Señor. Es la esfera, es el motivo, ¿no? Significa primeramente, ¿por qué tu hijo tienes que obedecerme? No es porque yo lo digo, no es porque yo soy tu papá o porque soy más grande, es porque Dios lo está demandando. Y lo que Dios demanda es justo. Es importante que tome en cuenta, hermano, que Dios dice que los hijos se obedezcan a los padres. ¿Por qué? Por la espera, por la esfera en lo que esto se mantiene. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Si quiero que quede claro, porque al igual que vimos nosotros la responsabilidad como hombres y las mujeres dentro del matrimonio, tenemos una responsabilidad gigantesca. Cuando Dios está ocupando la palabra obedecer a los hijos, es decir, estoy delegando mi autoridad como Dios a tu papá. Nos pone a nosotros en medio de nuestros hijos y Dios. Dios nos coloca en medio y dice: hijos, ustedes van a rendirle cuentas a sus papás, ellos van a fungir como yo, como Dios en medio de la relación. ¿Para qué? Para que una vez que ellos crezcan y formen su propio matrimonio y salgan del hogar, puedan hacer lo mismo, pero a quien rinden cuentas ya es directamente a Dios. Entonces, recuerde esta esfera. Nosotros nos estamos poniendo en medio de nuestros hijos para ser nosotros esa autoridad quien los prepara para el mundo, para que eventualmente esa autoridad que ejercemos nosotros la ejerza directamente el Señor. Y nos recuerda también, ¿no? Lo más importante, siempre hay un límite. Por eso dice: hijos, obedecer en todos, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor, obedecer en todo. Pero ¿cuál es nuestro límite siempre? El Señor. El pecado siempre que tiene que ser el límite de las cosas. No vamos a poner a nuestros hijos, que tristemente hay mucha gente que lo hace, no hemos visto videos atroces de eso, a robar, a delinquir, a hacer el mal. Siempre el límite de toda enseñanza es el pecado, ¿no? Nunca debemos alcanzar ese límite. ¿Y por qué también es bueno, no? ¿Y por qué es justo que los hijos obedezcan? Bueno, Cristo mismo, por eso se menciona el Señor, es nuestro ejemplo máximo, ¿no? De cómo los hijos deben obedecer a los padres. Ustedes recordarán, Jesús, siendo Dios mismo y viniendo al cumplir en obediencia la enseñanza y lo que Dios le dijo que hiciera, que fue enseñar, preparar discípulos, dar la vida por nuestros pecados. A pesar de ello, ¿qué pasó? ¿No? Como, si mal no recuerdo, es aproximadamente a los 12 años Jesús cuando lo llevan, caray, se está apagando, cuando lo llevan a, este, a los sacrificios y al templo, se separa, ¿no? De su familia a los 12 años y empieza a enseñarle, ¿no? A los escribas y a los fariseos y empieza a mostrar, ¿no? Que es el Hijo de Dios y María y su padre se espantan, ¿no? ¿A dónde se fue este niño? No sé si usted ha enfrentado ese terror, pero es terrible, ¿no? Yo recuerdo que fue algo sencillo, estábamos en una tienda, ¿no? Y tenía a mi chaparrita en la mano y se pone atrás de un, se me zafa, ¿no? En un segundo y se pone atrás de uno de estos raqueles de ropa. Y entonces dije: voy por ella, me asomo, ya no había nadie ahí. Se me salió el alma, ¿no? Porque entonces volteo y volteo al otro pasillo y no hay, fue un segundo, hermanos, ¿no? Entonces, imagínense el terror de todo el pueblo, ¿no? De Israel subiendo, el mar de gente, y voltean, ¿y dónde está Jesús? ¿No? ¿Dónde lo encuentro? O sea, yo me imagino el escenario terrorífico.
Y bueno, lo encuentra predicando, ¿no? Enseñándole a los fariseos. Y le dice Jesús, ¿no? Bueno, madre, ¿qué no sabes que tengo que atender, ¿no? Lo que Dios me mandó a hacer? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Se sujetó a la autoridad de sus padres. ¿Qué dice Lucas 2:51? Y descendió con ellos, es decir, ya no hizo su voluntad, Jesús dijo, tengo que obedecerles, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y no volvimos a escuchar nada de Jesús hasta cuándo, hasta cuando llegó su momento de hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso es bueno que los hijos obedezcan, ¿no? Jesús mismo es nuestro ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, hermano, que los hijos obedezcan no es opcional, ¿no? Muchos padres dicen, bueno, es que a veces sí obedece, a veces no. No, no. Jesús es el gran ejemplo de que los niños tienen que obedecer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, ahí es donde vamos a empezar a estudiar para que el Señor nos enseñe poco a poco y nos guíe cómo vamos a alcanzar, ¿no? Esa perfección en la educación de nuestros hijos. Pero obedecer, hermanos, no es opcional. No queremos ver hijos que reten a sus padres, que sean rebeldes, que no les hagan caso, porque estaríamos desobedeciendo el mandato de Dios de que los hijos deben obedecer a los padres. Seguimos viendo, bueno, vamos a contestar esa pregunta, ¿no? Bueno, seguimos atendiendo por qué los hijos deben de obedecer. ¿Por qué deben de obedecer? Y lo dice la misma palabra, porque esto es justo. La palabra justo en el griego significa correcto, íntegro. Le pongo dos versículos para que los tenga. Conozco, oh Jehová, en Salmos 119, que tus juicios son justos. Oseas 14:9, los caminos de Jehová son rectos. ¿Por qué es bueno que los hijos obedezcan? Porque es justo, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice. La obediencia no es opcional, ¿no? No podemos decir, bueno, sí, hijo, a veces obedece, a veces no, y nosotros nos ponemos a expensas de ellos, no. Los hijos tienen que sujetarse a la autoridad de los padres y obedecer, no es opcional, hermano. ¿Por qué es bueno que los hijos obedezcan? Bueno, es importante por los frutos que da. Le pongo dos versículos, ¿no? En Proverbios. El primero es Proverbios 17:21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Hijos que no obedecen, hermanos, solo generan tristeza, pesadumbre. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, ¿no? La misma Biblia nos dice, trabaja en la educación de tus hijos, ¿para qué? Para que no se vuelvan una carga, un pesar, una tristeza. Caso contrario, ¿qué hay de los hijos que sí obedecen a los padres? Que dice 23:24, mucho se alegrará el padre del justo. Das tu orgullo, ¿no? Mostrar, mira a mis hijos obedientes, derechitos. Digo, parece un escenario que no se va a dar nunca, ¿verdad? Pero sentaditos, jugando bonito, de verdad, da alegría, paz, hermanos. La obediencia da frutos, pueden ser buenos o pueden ser malos. Eso depende de cómo eduquemos a nuestros hijos. Proverbios 4:10, porque va a ser bueno y ahorita lo vamos a estudiar más adelante. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Ahorita vamos a entender eso. Y finalmente, ¿por qué debemos educar y hacer que nuestros hijos obedezcan? Porque nuestro fin máximo es criar hijos piadosos. Y quiero que se quede bien con esta idea, hermano, porque también lo hemos manejado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? De que vengamos, volvernos grandes, volvernos conocidos, famosos, no. Y siempre recuerde lo que le digo, el éxito en la iglesia, ¿cuál es? No es la cantidad de gente, no es cuánto aportamos, ¿no? Con nuestras ofrendas, con nuestro dinero, no cuántas veces venimos y sí. El éxito de una iglesia es vidas transformadas, vidas que se alinean y se sujetan al Señor. El objetivo final de la educación de nuestros hijos es criar hijos piadosos, que amen y obedezcan al Señor y entiendan la palabra. Los padres han descuidado por completo la educación de sus hijos y la educación no nada más es dar reglas, dar instrucciones, por aquí sí, por aquí no, es criar, es enseñar. Ahorita lo vamos a ver, pero es importante porque el final máximo de eso es que crear hijos piadosos, prepararlos para un mundo hostil que les va a decir que pecar es bueno, que olvidarse de Dios está bien, que no es científico, que no es avanzado, pero aquí poco a poco, hermanos, les vamos a dar las herramientas para que vean por qué creer en Dios es real, porque hay muestras en la naturaleza y en el espacio mismo de que tenemos un Dios que existe y que vive y que nos está demandando vivir como Él quiere. Y finalmente, el llamado a los padres de la crianza, ¿no? Obedecer al Señor a vuestros padres.
Hermanos, este llamado es principalmente para los hombres. Ahorita vamos a desglosar ese versículo precisamente porque Pablo le habla a los hombres quienes deben de ser y ejecutar la educación en los hijos, pero aquí hay algo importante, ¿no? Ninguna educación va a estar completa en la familia sin la ayuda de una madre. Y Dios puso una honra especial en las madres, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 31, 27, 28? Si usted es mujer, debe saberse este proverbio de memoria, ¿no? Y si no le suena, pues va a ser bueno que lo vaya estudiando un poquito. No se preocupe, los hombres también tenemos nuestro llamado. Es el famoso proverbio de la mujer virtuosa, ¿no? Proverbios 31. ¿Y qué dice aquí en el 27 y 28? Considerad los caminos de su casa. Está hablando de las mujeres, ¿no? Considera, perdón, considera los caminos de su casa, la mujer virtuosa, y no come el pan de balde. Se levanta, se levantan sus hijos por la mañana y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Hermanas, la honra que Dios dejó a ustedes a través de la educación de los hijos es preciosa, es hermosa. Cuando vayamos viendo los versículos alrededor de la Biblia, usted se va a dar cuenta que menciona, ¿no? El padre se va a alegrar, el padre se va a sentir orgulloso, pero la honra de la educación de los hijos, principalmente, es una corona que va en las mujeres. Tiene que alcanzar esa estatura varona en donde cuando se levanten sus hijos corran a sus brazos, la alaben, la llenen de bienaventuranzas y un hombre orgulloso diga, esa es mi esposa. Es una tarea en conjunto, pero esa corona es exclusiva de las mujeres y hermosa. Valórelo y empecemos a enfocarnos en la educación de los niños. Y ahora sí, avanzamos. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La cosa se está desconectando bastante. Aquí Pablo está citando la promesa de Éxodo 22, hermanos, ¿no? El fundamento de toda relación humana es la honra. Ya me escucho. Ok, ¿no? Y ahorita vamos a entender por qué es tan importante la palabra honra y por qué si todos siguiéramos y entendiésemos esa palabra, tendríamos sociedades mucho mejor, hermanos, para vivir y para educar a nuestros hijos. ¿Qué dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te dio. Cuando un niño aprende a honrar a sus padres en casa, a obedecerlos, va a llevar ese buen comportamiento a la sociedad, a las escuelas, con sus amigos, va a crecer de manera adecuada, entendiendo cómo hacer las cosas y en un futuro, cuando tenga su propia familia, también va a enseñarles a honrar. Entonces, es un ciclo tan importante y es un versículo que vamos a ver y que tenemos que entender que honrar, nosotros tenemos que como padres enseñarle a nuestros hijos a honrarnos y eventualmente ellos, a través de su comportamiento, dándonos la honra, van a poder continuar este ciclo en que la sociedad alcanzaría su florecimiento, hermano, si nosotros ponemos y entendemos lo que significa honrar. Entonces, ¿por qué separa Pablo la palabra honra de obedecer? En el versículo anterior le dice a los hijos, primero tienes que obedecer a tu padre y a tu madre porque es justo. Y ahora menciona la palabra honra. ¿Por qué? Porque a veces creemos que como padres la crianza simplemente es obedece lo que te digo y no hagas lo que te estoy diciendo que no hagas. Pero Pablo está mandando un mensaje disruptivo y ahorita le voy a enseñar el contexto histórico de por qué. Pero honrar es algo más profundo que obedecer. No nada más es seguir reglas y no cumplirlas, no cumplir las que estén mal y cumplir las que estén bien. Es un mandato a estima, a valoración. Obedecer es mucho más profundo. Significa respetar a los padres, amarlos, honrarlos y apoyarlos. ¿Por qué es serio este mandato de obedecer, hermano? A veces se nos olvida. Pero vamos a Éxodo 21:15 y 21:17, aquí lo tengo para que no los busque. ¿Se acuerda de la advertencia de Dios en la ley, en la Torá? El que hiere a su padre o a su madre, morirá. 21:17, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La honra, hermanos, no es opcional. Y pareciera que esto se lo tuviera que estar enseñando a los hijos, ¿verdad? Chaparritos, hónrenlos, ¿por qué? Porque Dios lo manda, ¿no? Porque maldición podemos traer a nuestras vidas, pero nosotros también fuimos hijos, ¿no? Y es a donde va.
Honrar incluye cuidar a nuestros padres aún cuando envejecen. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que vieron a sus papás, que permitieron que sus hijos jugaran, ¿no? Sus nietos con los abuelos? Los hijos deben proveer a los padres, ¿no? Como ellos nos proveyeron por muchos años. El humano es el único mamífero, si no estoy mal, en algún momento escuché este dato, que requiere ayuda tanto de nacimiento como en la vejez. Es decir, si se abandona y se deja solo, no hay manera en que sobreviva, de ninguna manera, ¿no? Hay muchos animales en la naturaleza que solos empiezan a caminar, empiezan a avanzar, empiezan a conseguir su propio alimento. Claro, con la ayuda, ¿no? De los padres mamíferos, pero el humano es el único que está completamente indefenso. Si usted abandona a un recién nacido, no va a sobrevivir de ninguna manera, a lo mismo que alguien que ya está en la etapa final de su vida. Entonces, no se olvide que la honra a los padres no solo es algo que tenemos que enseñar a los hijos pequeños, si nosotros ahora que somos padres, somos llamados a honrarles también, ¿no? ¿Y quién fue el primero que condenó, ¿no? Que las personas no hacían uso de ese mandamiento de Dios? Jesús mismo se lo dijo a los fariseos y a los escribas. Les voy a recordar Mateo 15 del 1 al 6, ¿no? Si tiene oportunidad, búsquelo. Si no, yo se lo leo. Le doy el contexto de lo que sucedía, ¿no? Hemos platicado muchas veces de esto, de cómo los fariseos y los escribas tenían una infinidad de reglas, hermano, de verdad que ya rondaba lo ridículo, hasta de cómo se tenían que lavar las manos, según ellos, para ser santos y no pecar. Primero era la mano izquierda, tenías que poner la mano derecha encima, el agua tenía que caer en cierto ángulo. A ese grado habían desvirtuado las leyes de Dios, según ellos, para ser más santos, para ser más puros. Pero ¿qué vino Jesús y les dijo? Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes fingen y creyeron y crearon un sinfín de reglas, pero por dentro están podridos, ¿no? Dios ve el corazón, no nada más sus acciones físicas o por fuera. Entonces, cuando Jesús está con sus discípulos, llegan los fariseos y los escribas, ¿no? Y le dicen, ¿qué pasó, Jesús? ¿No? Tus discípulos no se lavaron las manos como dice la ley, ¿no? Que se tienen que lavar de cierta manera. Y entonces Jesús, ya cansado, les dice, ¿por qué ocupas la ley para tu beneficio? ¿No? Tú la estás rompiendo todo el tiempo. Y entonces dicen los fariseos y los escribas, ¿cuál? ¿No? Si nosotros cumplimos hasta más de lo que dice la ley, pues tú inventaste una regla. En ese entonces, los fariseos, los escribas y el pueblo judío inventó la tradición del Corbán. Sí recuerda estos dos versículos, ¿verdad? Desde el Éxodo, ¿no? A los judíos se les enseñó que tenían que honrar y cuidar a sus padres y a su madre. Bueno, ¿qué hicieron los judíos? Se inventaron una regla para darle la vuelta a esto y la llamaron Corbán. Es decir, pues sí, papá y mamá ya están grandes y necesitas dinero para la medicina y tengo algo de dinero, pero ¿qué crees? Se lo consagré a Dios. Y como se lo consagré, no te lo puedo dar. Esa ley la inventaron los fariseos y los escribas, ¿para qué? Para no atender al llamado a los padres. Y el dinero no crean que iba al templo y para ayudar a los pobres, no. Ellos nada más lo consagraban, lo guardo, se lo dejé a Dios. ¿Cuándo lo voy a ocupar? ¿Quién sabe? Pero no te lo voy a dar. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo es posible que estás omitiendo la ley importante que te estoy dando de honrar a tus padres en vida y vienes y me reclamas leyes y reglas tontas que pusiste? Hermanos, honrar a nuestros padres es un mandamiento que tenemos que recordar al día de hoy. Acérquese a ellos. Si tienen alguna ayuda, y aquí Jesús estaba hablando directamente de una ayuda económica, hermanos, del dinero. Es decir, yo sé que es difícil, ¿no? Nuestro nuevo cosmos es con nuestra familia, con nuestra esposa, pero si tiene un ingreso adicional, si puede ayudar de alguna manera a sus padres, a su madre, hágalo. Va a honrar a Dios a través de obedecer el mandamiento de hacerlo. Y también recuerde que la honra a los padres no significa nada más dinero, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que platicó con su padre, con su mamá, que pasó tiempo con ellos, que los llevó a comer, que le llevó a sus nietos para que jugaran? Hay muchos hijos que tienen a sus padres en el olvido, ¿no? Y duele ver porque esa madurez que alcanzamos como cristianos en cierto momento, omitimos las reglas del Señor, ¿no?
de honrarlos, de pasar tiempo con ellos. Estaba viendo una imagen que hacía mención precisamente a cómo funciona la mente de los niños actualmente, y yo creo que a lo largo, ¿no?, de muchas generaciones funciona así. Cuando son pequeños, los papás son lo máximo, ¿no? Su papá es su superhéroe, su mamá es la mujer que le da la instrucción y que lo ama, y es el ejemplo puro de amor. Y conforme va creciendo y llega la adolescencia, ya no los quiero ni ver, ¿no? No los tolera. Si tienen hijos pequeños ahorita, disfruten con ellos, porque va a llegar el momento en que van a querer acercarse a ellos, en que van a querer pasar tiempo con ellos, y los hijos nada más van a poner barreras, ¿no? Entonces, crecen los hijos y lo último que quieren es saber de sus padres, ¿no? Aprender de ellos. No, no me hables de ellos, yo vivo mi vida y van creciendo. Y cuando se vuelven jóvenes, ¿qué dicen? Bueno, pues sí, mis papás ya están grandes, saben algo, pero creo que yo sé más. Y conforme se van acercando a los 30 dicen: "¿Cuánto debí haber aprendido de mis padres?", ¿no? Necesito tomar las decisiones correctas, voy con ellos. Y cuando llegan a los 40 y a los 50 que es por ahí donde vamos a empezar a rondar, y ya no están con nosotros, ¿qué decimos? Ojalá estuvieran aquí, ¿no? Para ayudarme con esta decisión, con este problema. No permitamos que la honra a nuestros padres tarde tanto tiempo en llegar, hermanos. Empecemos a hacerlo hoy. Si es financieramente, apoye a sus padres. Si es de manera emocional, estando con ellos, atendiendo sus necesidades, hágalo. Es un llamado de Dios, es importante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ver cómo honramos nosotros a nuestros padres también y ellos van a aprender eventualmente a hacer lo mismo, ¿no? Este ciclo es importante, hermanos, porque pareciera que eh, no debería funcionar así, ¿no? ¿Qué dice un padre cuando habla acerca de sus hijos? Dice, yo no quiero ser carga para ellos, ¿no? Cuando envejezca, por eso estoy trabajando en mi jubilación, para que yo tenga con qué retirarme, no les demande nada, ellos puedan seguir su propia vida. Y si algo a mí me pasa, mi esposa está protegida con un seguro de vida y demás. Pero la misma vida funciona de esa manera, hermanos. Es claro que no queremos ser una carga para nadie, pero vamos a ir envejeciendo, vamos a necesitar ayuda de alguien y si nosotros podemos recibir esa ayuda y ese amor de parte de nuestros hijos, está bien. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros lo hicimos con ellos, ¿no? Entonces, hermano, honre a sus padres. Si aún siguen con vida, tiene esa oportunidad de hacerlo. Si no, bueno, Dios habla a nuestros corazones ahora y empecemos a educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos eventualmente nos honren con el tiempo. Seguimos estudiando sobre este versículo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Hermanos, suena muy bonito esta de la honra, ¿no? Pero ¿cómo se enseña? ¿No? ¿Cómo se lo podemos poner en nuestros hijos? La honra no van a ser, ¿no? Generalmente las personas con el paso del tiempo lo van a ir aprendiendo y lo van a desarrollando, pero ¿qué nos sirve querer honrar a nuestros padres ya a los 40, ya a los 50, cuando están en la etapa final de sus vidas, ¿no? Entonces, enseñarles a ahorrar depende de nosotros. ¿Cuál es la primera forma en que nosotros les vamos a enseñar a honrar a nuestros padres? Con el ejemplo, hermano. Como se lo mencioné, llévelos con sus abuelos, ámeles, platique con ellos, que vean ellos el amor y el cuidado que usted tiene por ellos para que cuando sus hijos crezcan y sea usted quien está en esa posición, pueda recibir la misma honra. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La honra se enseña de esta manera, hermanos. El padre da la instrucción, da la regla, enseña por qué se debe de hacer y la mamá da la dirección. Hijo, por aquí, de esta manera. Es regularmente la madre quien con amor va empujando a los niños, ¿no? Con quien más tiene tiempo para pasar con ellos y enfoca la dirección que ya dio el padre. Es un trabajo en conjunto para que poco a poco puedan ir enseñando a que sus hijos honren. Y viene la promesa del quinto mandamiento, ¿no? ¿Por qué es bueno honrar a nuestros padres? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Para que te vaya bien. ¿Qué significa esto, hermano? Que si yo cuido a mi papá y le doy dinero y le compro sus medicinas y paso tiempo con él, todo lo que haga me va a salir bien. No, recordemos que es una promesa sapiencial de un verbo, de un libro que es de sabiduría, ¿no? Proverbios y Salmos. ¿Qué significa que te va a ir bien? Que una persona que honra a sus padres, aprende a amarlos y a cuidarlos, regularmente va a tener una buena vida.
¿no? Va a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque es una buena persona, porque sabe amar, sabe cuidar, ¿no? Sabe honrar. Entonces, regularmente, la vida va a ser buena para esa persona y vas a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Que voy a vivir 120 años? Tampoco. Significa que tu vida no va a ser acortada por una mala decisión, ¿no? La promesa de te va a ir bien si honras a tus padres y vas a vivir mucho si honras a tus padres, es decir, como tú los obedeces, no vas a tomar decisiones tontas, ¿no? Que acorten tu vida. El gran ejemplo, una persona que empiece a beber desde sus 20, desde sus 30, sin parar diario, ¿cuánto tiempo de vida le podemos dar? Un par de años, ¿no? Antes de que se acabe su hígado por completo. Entonces, eso significa esa promesa, ¿no? Te va a ir bien, ¿por qué? Porque a través de la honra de tus padres, a través de tomar buenas decisiones, vas a tener una buena vida y plena. No va a ser acortada por el pecado o por malas decisiones. Recuerde la perspectiva de estas dos promesas para cuando usted honre a sus padres y le enseñe a sus hijos a honrar. Y ahora sí, hermanos, llegamos al versículo final y el bueno, ¿no? Donde hay que prepararnos y Dios nos va a enseñar exactamente acerca de la educación y nos va a confrontar con algo que tal vez hemos hecho por mucho tiempo y tal vez es buen momento para que vayamos a la palabra de Dios y la entendamos. Lea conmigo Efesios 6:4, si no tiene su Biblia, ahí está en la parte de arriba. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que no visualizamos, hermano, el impacto de este mensaje que le estaba dando Pablo a los griegos, a los romanos y a los judíos de esa época. Les voy a dar el contexto histórico. En esa época, hermanos, los hijos tenían el valor casi igual al de un ganado, ¿no? Seguramente esta palabra le suena conocida, la patria potestas. Ahorita la conocemos como patria potestad, ¿no? Que es un término jurídico que se ocupa para quien está a cargo de los hijos, ¿no? Pero en Roma, esta era una ley que le permitía al padre tener control absoluto de su familia. Es decir, él podía decir quién moría, quién vivía, si quería expulsar a alguien de su casa y no iba a enfrentar ninguna consecuencia judicial, ¿no? El padre era un tirano absoluto. Cuando nacía un hijo pequeño en la Roma de esos tiempos, se lo ponían a sus pies. Y si el padre lo veía y veía algún desperfecto, o era mujer y estaba esperando varón, si lo rechazaba y caminaba en dirección contraria, el niño era desechado, regularmente se llevaba al mercado para ponerle precio para ser esclavo o prostitución, ¿no? Y si lo levantaba, bueno, entonces el hijo podía pertenecer a la familia, pero estaba a expensas de un varón que podía tener la autoridad que quisiera, tomar la decisión que quisiera y deshacerse de quien quisiera en su casa en ese momento. Entonces imagínense cuando llega Pablo y les dice, ama a tu mujer como a ti mismo, no hagas enojar a tu hijo, críalo. Entonces la gente entonces decía, ¿qué estás diciendo? ¿No? Si son prácticamente mis esclavos. Por eso me enoja tanto, ¿no? Cuando las personas a día de hoy dicen, no, es que la Biblia es muy retrógrada y te enseña reglas que están rotas. ¿De qué estás hablando? Los griegos y los romanos, que eran las civilizaciones más avanzadas de ese entonces, eran poco menos que animales, con sus esposas y con sus hijos. Y llega Dios y le dice, ¿qué estás haciendo? Tienes que amar a tu esposa como a ti mismo y a tu hijo criarlo en amor y en amonestación. Entonces el mensaje era completamente disruptivo, por eso la gente se quedaba impresionada cuando Jesús enseñaba y cuando Pablo después enseña al pueblo y les dice, no, ese no fue el diseño de Dios. Tienes que amar a tus hijos y a tu esposa como te amas a ti mismo, ¿no? Por eso le doy ese contexto, porque mucha de la palabra de Dios que leemos al día de hoy, pues decimos, no, pues sí, no, tiene razón. No, sí es cierto, pues si lo seguimos, va a pasar eso. Pero en el momento y en el contexto histórico en el que se dio, hermanos, era poco menos que algo escandaloso, ¿no? Ahora sí, y vosotros padres, la palabra padres que está ocupando Pablo aquí, ¿no? Páteres, ya no está haciendo referencia a los dos padres, a papá y a mamá. Prácticamente se está enfocando en los padres. Recordemos, no es exclusiva, ¿no? La enseñanza a los papás, está mamá y papá incluidos en la enseñanza,
Pero aquí sí Pablo le está hablando a los padres, ¿por qué? Porque les está pidiendo que a ellos en exclusiva, que qué, no provoques a ira a tus hijos. Y es cierto, ¿no? Es regularmente el varón quien tiene la capacidad de crear el ambiente hostil para que nuestros hijos se llenen de ira, ¿no? Pero antes de pasar ahí, quiero recordarles, ¿no? Que la misma Biblia nos enseña en Proverbios 1:8, como ya lo leímos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La enseñanza y la educación de los hijos recaen en los dos padres, pero principalmente el crear un ambiente hostil en la familia recae en nosotros como varones, ¿no? Entonces es importante que cuando ejerzamos autoridad, disciplina, corrección o amonestación, hermanos, lo hagamos en el amor del Señor, no caigamos en provocar a nuestros hijos. Y ahorita les voy a dar ejemplos, ¿no? De cómo podemos hacer eso y cómo tenemos que evitarlo, pero quiero que recuerde que esa carga principal de enseñanza y disciplina está en nosotros, los varones. Y hablando de responsabilidad de autoridad, hermana, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para que también tome en cuenta usted la autoridad de su esposo. Es cierto que a veces no somos los más aptos, ¿no? Ni los más ágiles para enseñar y para educar y para corregir, pero nunca se vuelva contraria a la dirección de su esposo o nunca minimice su autoridad delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque todo eso los pequeñitos lo absorben, ¿no? Y si el varón tomó la decisión de decir, este día no juegas con este juguete, ¿no? Este día vas a comer solo verduras porque te has portado mal, cualquier tipo de decisión que haya tomado, hermana, no lo cuestione delante de sus hijos. Nunca minimice su autoridad. ¿Por qué? Porque el niño se queda con eso. Le voy a dar la vuelta a mi papá, ¿no? No vale nada. Al fin y al cabo, mi mamá siempre lo rechaza, le sonrío a mi mamá, le hago la faena a mi mamá y con eso termino haciendo lo que yo quiera. Ahora, nosotros como hombres, ¿siempre tomamos la decisión correcta? No siempre, ¿no? No somos precisamente los más inteligentes. Si ve usted, si detecta como mujer a lo mejor una instrucción no correcta o que se ejecutó mal, nunca cuestione la autoridad de su esposo, fortalezca esa autoridad, hijo, obedece, y ya en la intimidad de la alcoba, ustedes platicando, oye, amor, ¿sabes qué? Esto lo podrías hacer de esta manera, ¿no? Tal vez esta enseñanza o este castigo pudo haber sido mejor así. Ah, qué diferente de cuestionar delante de nuestros hijos la autoridad del padre. Trate de evitarlo. ¿Para qué? Para que los niños entiendan que cuando el padre dio una instrucción, se tiene que obedecer. ¿No? Sencillo. Y ahora sí, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa la palabra ira? Bueno, viene del griego parorgizo, que no significa que se vayan a enojar, ¿no? Cuando usted le dice al hijo no, automáticamente, ¿qué hace? Se molesta. Entonces, ¿ya fallamos? No, Pablo cuando se refiere a ira, la palabra ira del griego se refiere a un conjunto de enojo y resentimiento que se da con el tiempo. Es decir, el padre se vuelve tan opresivo, tan molesto, tan enojado y tan violento que va formando amargura, tristeza, odio en el corazón del hijo. Entonces, cuando Pablo habla de no provoquéis a ira a vuestros hijos, no significa no lo hagas enojar, no, pobrecito, no se vaya a enojar, no, para nada. Significa que no con tu tipo de educación y la autoridad que Dios puso en tus manos vayas haciendo un ambiente hostil. No sé, hermano, ¿qué tipo de usted de educación recibió? Digo, a nosotros se nos conoce como la generación de concreto, porque recibimos una educación un poquito dura, ¿no? Todavía fuimos los últimos en los que volaban chanclazos, cinturonazos, cables, ¿no? Con lo que primero que se encontrara, ¿no? Y a veces, dependiendo qué tan duro fue su padre o su abuelo, tal vez usted lo recordará, ¿no? A veces los ambientes eran duros, ¿no? Híjole, ya viene mi papá del trabajo, ¿no? No sé si viene de buenas, de malas, si vamos a empezar a gritar, o, y eso es precisamente lo que está diciendo Pablo. No generes ese ambiente destructivo en donde tu hijo no sabe si vas a estar de buenas ese día, si vas a estar de malas, si vas a actuar bien, si vas a estar mal, si tiene que estar serio, si tiene que estar temblando. Eso es lo que está diciendo Pablo. No provoques ese ambiente de tus hijos. Y ahora sí, ¿cómo vamos a evitar provocar ira en nuestros hijos? ¿No? Les voy a poner varios ejemplos de cómo podemos generar ira, es decir, este amargor, este enojo constante en nuestros hijos a través de una mala educación. Básicamente, ¿qué cosas tenemos que evitar? ¿No? Primero,
Como padres tenemos que evitar la sobreprotección asfixiante. Creo que ninguno de nosotros aquí, bueno, por lo que hemos podido ver, gracias a Dios, todos tenemos pequeñitos, que bueno, son traviesos, no son torbellinos, pero gracias a Dios están centrados, son buenos muchachos, ¿no? Pero me tocó ver, ¿no? Cuando yo fui pequeño, una mamá que no permitía que sus hijos, que su hijo, era un pequeñito porque tenía otra hija, pero al pequeñito lo sobreprotegía. Entonces le decíamos, oye, vamos a jugar fútbol, teníamos como 10, 12 años, vamos a correr, ¿no? Y volteaba a ver a su mamá y no, y se pegaba. El niño lo ponía a guantes porque no quería que le llegara ninguna bacteria. Entonces nosotros nos quedamos, ¿qué pasa, no? A esa edad te revolcabas en el lodo, te caías, yo me fracturé un brazo cayéndome de un árbol como de 2 metros. O sea, de verdad era el momento en que, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Vas haciendo travesuras controladas, pero me recuerda mucho, ¿no? Este pequeño que no lo dejaban entrar a la alberca porque le podía dar una bacteria ahí, no hacía nada, ¿no? Entonces, esta sobreprotección asfixiante, hermanos, también es malo. ¿Qué genera en nuestros hijos? Hijos inseguros, ¿no? Que generan resentimiento, que siempre van a depender de sus padres y no. Recuerda que nos dijo Dios de honrarlos, tenemos que enseñarle a obedecernos a nosotros, ¿para qué? Para que eventualmente esa responsabilidad pase a Dios mismo, ¿no? Otra manera en que podemos nosotros lastimar el corazón de nuestros hijos. Si usted tiene la bendición de tener más de un hijo, y pongo bendición entre comillas, porque sé que muchos van a decir, ay, hermano, ¿no? A lo mejor me hubiera quedado en uno, ¿no? O mejor me hubiera quedado como los coreanos en punto 7, ¿no? Dame el punto 7 de un hijo porque no llego, ¿no? Bueno, el favoritismo y la comparación entre hermanos lastima el corazón de los hijos, hermanos. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia, ¿no? Este, Esaú y Jacob. Sus padres amaron cada quien más a uno y al día de hoy, imagínese, por esa división, ese favoritismo de los padres en ese Israel de ese entonces, al día de hoy, el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina no se tolera. Actualmente hay una guerra terrible, niños asesinados, familias destruidas por el favoritismo en una familia hace miles de años. Hermanos, no genere eso dentro de sus hijos, ámelos por igual. Yo sé que va a haber uno que es más inteligente, tal vez uno que es más, hasta más guapito, ¿no? Da gusto darle un besito, uno que sea más, mejor portado, pero Dios le mandó a amar a los dos, o tres, o cuatro, los que haya ido. No permita que las divisiones y el favoritismo genere rencor, desaliento, amargura en sus hijos. Ame a los dos, a los tres o a los que Dios les haya puesto por igual. Otro ejemplo que tenemos también en la Biblia está en Génesis 37:3, con José el soñador, recordará, eran 12 hermanos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y amaba a Israel, es decir, se está refiriendo a Jacob. Jacob vivió la división, ¿no? Él vivió lo que se siente tener amor dividido, favoritismo, y va y lo hace con sus propios hijos. Tiene 12, ¿y qué dice la Biblia? Y amaba a Jacob, es Israel, que es el nombre que Dios le pone a Dios, a José más que a todos sus hijos. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más, ¿y qué? Y lo aborrecía. No generen sus hijos odio hacia sus hermanos solo porque favorece a uno de los hijos más. Ámelos y corríjalos y edúquelos por igual. Otra manera en que nosotros podemos provocar ira en nuestros hijos, y esta es muy común de nuestros tiempos, ¿no? La presión excesiva del éxito y las metas irreales. ¿Cómo hacemos esto? De dos maneras. Primero, tienes que ser como yo, ¿no? Ve las caricaturas que a mí me gustaban, juega los jugos que a mí me gustaban, escucha la música que a mí me gustaba, vuélvete yo en chiquito. Ellos son entes propios, hermanos, déjelos crecer, ¿no? Con sus gustos, con sus colores. Mira, papá, pinté esto rojo. No, a mí me gusta el azul, vuélvelo a pintar, pero de azul, ¿no? Entonces, no traslademos esas vivencias que nosotros tuvimos a ella. Y dos, vivimos en un mundo actual y capitalista que lo único que busca es el éxito, ¿no? Apenas vi en LinkedIn un post de una CEO de una empresa que decía, mostraba su Outlook, ¿no? Bueno, para los que trabajamos con Outlook y demás, todo lleno, ¿no? De la agenda completa, de lunes a viernes, juntas y entregables y todo. Y dice, mire, aquí en el martes a las 9:30 y el viernes a las 3:40 tengo media hora para mis hijos. Sus hijos estaban en el Outlook. ¿Por qué?
por ese, por ese cambio de mentalidad que tenemos ahora de hacer, generar dinero. Si no estoy trabajando, soy inservible, ¿no? Tengo que alcanzar más, mejores metas, más certificaciones, más papeles, y nosotros queremos poner esa presión en nuestros hijos, ¿no? Yo no supe inglés, ahora vas a aprender inglés y alemán y chino y japonés y vas a sacar puros dieces. Hermanos, controlemos, ¿no? Claro que tenemos que generar hombres que el día de mañana sean el sustento de sus hogares y mujeres preparadas que puedan ayudar en su familia, si así lo requieren, pero no excedamos esa presión en ellos, no ese éxito. Al final, ¿cuál es la meta real del hombre? ¿No? No es que sea un empresario muy popular, que alcance mucho dinero o que sea muy famoso, sino el humano fue creado ¿para qué? Para vivir la voluntad agradable de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 12:13? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Su principal motivador para ustedes criar a sus hijos es enseñarlos en la palabra, crear hijos piadosos, hombres que tengan una autoridad conforme a la palabra de Dios, mujeres que se sujeten a sus maridos y lleven a cabo una vida familiar pacífica, hermosa. Por supuesto, les vamos a tratar de dar una carrera, los estudios, las herramientas para que sobresalgan, pero nunca hacerles presión sobre el éxito y sobre metas irreales que no necesitan. ¿Qué genera eso en nuestros hijos? Que nunca son suficientes, que nunca nos van a satisfacer, ¿no? Imagínate, perdió su equipo y yo he visto padres que dicen, ¿cómo es posible que hayas perdido? Estoy pagando el fútbol. ¿Y qué es lo que debemos de hacer, hijo? Te esforzaste, ¿no? A lo mejor no se pudo ganar, échale más ganas, ¿no? No pasa nada. Pero ¿cómo hay hijos que llevan esa frustración a sus hijos? A padres que llevan esa frustración a sus hijos. No permita. Y eso nos enlaza al siguiente punto, el desaliento y la falta de elogio, ¿no? A veces los hijos se esfuerzan y para muchos padres nunca es suficiente, ¿no? Oye, papá, lo logré, no saqué un 7 y tú así de, híjolas, así de, ¿en serio? ¿Vienes a presumirme un 7? No sea esa persona, hermano, ¿no? Hijo, bien, ¿no? Vamos a hacer para que la otra sea un 8, ¿no? Y en el siguiente un 9 y elógielos, ¿no? Cuando hagan algo bueno, cuando se porten bien, bien, hijo, ¿no? Lo lograste. A la fecha yo conozco muchos de mis amigos que dicen, mi papá nunca me dio ni siquiera una palmada, ¿no? En la espalda. Y son hombres rudos y fuertes, pero les aseguro que si su padre viviera y los abrazara en este momento, caen de rodillas llorando. Esa necesidad que tenemos de aceptación de nuestros padres, si nosotros mismos la necesitamos, ¿qué le hace creer que sus hijos no? Abrácelos, ámelos, elógielos cuando lo haga bien y no los desaliente, ¿no? Oye, papá, hice esto. Híjole, ¿qué es eso? Está terrible. No, tíralo a la basura, mijo, ¿no? No, ¿cómo vamos a hacer eso a nuestros hijos? Alentémoslos hacia lo mejor, hacia el amor. Seguimos avanzando. ¿Qué otras formas tenemos, no? En que podemos provocar ira en nuestros hijos. El amor condicionado, ¿no? También es bien importante, hermanos, ¿no? A veces a nosotros se nos enseñó que nuestros padres nos amaban y nos querían cuando salíamos bien, ¿no? En las calificaciones, cuando hacíamos las cosas que ellos querían, cuando anotábamos un gol en el partido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hacían lo mal? Les retiraban el amor. No haga eso con sus hijos. ¿Qué nos enseñó la semana pasada Dios acerca del amor a las esposas y el amor que debe tener las esposas hacia el esposo? Es incondicional. No depende de si se porta bien, si es bueno, si es cristiano, si no es cristiano. Nos dice, hombre, ama a tu mujer como a ti mismo. Lo mismo es con los hijos. No puedes retirarle tu amor y quitárselo si se porta bien, si se porta mal, si es buen estudiante. Tiene que amarlo. Claro que hay que educarlos, claro que hay que enseñarles el camino correcto, pero el amor no es condicional. Los amamos pase lo que pase. Un amor que es condicional genera en los hijos, ¿qué? Ese mismo vicio en el que ellos creen que lo bueno solo merece recompensa, pero lo malo no, ¿no? Imagínense si Dios nos hubiera amado de la misma manera, ¿no? Condicionado. Hijo, doy mi vida por ti hasta que te portes mal. A la primera que caigas, se acabó. Estaríamos perdidos, hermanos. Nadie alcanzaría la salvación. Otra manera en que podemos provocar a ir a nuestros hijos, el maltrato verbal. Hermanos, cuide sus palabras, ¿no? A veces podemos ser muy mal hablados, a veces la ira y el enojo nos puede llevar a usar palabras
tal vez no altisonantes, pero sí que lastiman, ¿no? Eso lo puedo escuchar muchas veces, ¿no? De algunas hermanas que dicen, es que mi esposo con las palabras que dice me hiere, ¿no? Me lastima y a lo mejor usted dirá, bueno, ¿cuáles palabras? No, nunca ocupo grosería, siempre hago bien, pero la manera en que lo decimos, hermano, cuide la manera en que se diriges a sus hijos. Efesios 4:29 lo vimos en la predicación de nuestro pastor Alex, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No permita que las malas palabras salgan de su boca cuando educa, cuando cría, cuando amonesta a sus hijos, hermano. Es importantísimo. Otra forma en que nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos, la falta de escucha y la imposición autoritaria. Sí es cierto, ¿no? A veces los hijos se exasperan y les tenemos que decir, bueno, papá, ¿por qué esto? Porque yo lo digo, ¿no? Ya nada más, hazlo porque yo lo digo. Pero es importante también que los escuche. ¿No? A veces no queremos entender por qué ellos hicieron algo, por qué cayeron en alguna falta o por qué no alcanzaron alguna meta. Escúchelos antes de señalar, antes de corregir, antes de maltratar. Bueno, démonos el tiempo de, en lugar de hacer una imposición autoritaria, de escucharlos y después enseñarle, ah, bueno, hijo, ¿quieres entender por qué te tengo que castigar? ¿Por qué te tengo que quitar este beneficio? Ah, bueno, porque la palabra dice y entonces les vamos enseñando. ¿Qué evitamos? Generar en los hijos ese resentimiento de solo porque mi papá lo dijo, ¿no? Lo tengo que hacer, pero en realidad en su corazón está lleno de ira, está lleno de enojo. ¿Qué diferencia, no? Cuando, a ver, ven, hijo, esto estuvo mal por esto y por esto y por esto. Te tengo que quitar esto para que entiendas y el beneficio de que tú te portes bien va a ser esto. Entonces en el hijo ya no creamos ese resentimiento, esa ira de la que habla Pablo, sino en amor vamos instruyendo poco a poco. Y el último ejemplo que le voy a poner de cómo podemos provocar a nuestros hijos es a través de la negligencia y el descuido. Hermanos, educar a nuestros hijos y criarlos no es opcional. Usted no se lo puede dejar a la escuela, usted no se lo puede dejar a la tableta, no se lo puede dejar a los abuelos, es su responsabilidad. Todos esos padres que omiten educar a sus hijos, criarlos, que lo haga alguien más, que lo haga la mamá, ya va a crecer y él solito va a entender, están negando la instrucción directa de Dios. ¿Y eso genera qué? Ira y tristeza en el corazón del hijo. No me valoran, no les importo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios porque nos ama, nos instruye, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de mostrarle a usted que ama a su hijo? Edúquelo, siéntese con él, enséñele el camino correcto, lean la palabra de Dios, vean videos juntos, crezcan, avancen, no descuide ni omita la enseñanza de Dios, es importantísimo. Oye, nos estamos comiendo el tiempo. Y ahora sí, avanzamos una. Este es el meollo de la predicación de hoy, hermano. Quédese conmigo, porque va a ser difícil. Antes de avanzar, dice, y vosotros padres, ya nos enseñó, ¿no? Negativamente Pablo qué sí tenemos que hacer y qué no. Y después en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El segundo mandato es criarlos. ¿Qué significa la palabra criar? Básicamente se lo reduzco en tres denominaciones. Viene de la palabra ektrefo, ¿no? Del griego. Significa nutrir, cuidar y alimentar. Usted tiene que, como padre, nutrir físicamente a su hijo, que significa darle esas herramientas para que coma, para que crezca, una cobija, un techo. Yo sé que ya lo hace, ¿no? Es básicamente proveer, cuidar emocionalmente. Hay que cuidar el corazón de nuestros hijos, platicar con ellos, hijo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo puedo ser mejor padre contigo? Y finalmente, y más importante, formar espiritualmente. Que dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué significa este versículo tan hermoso? Es decir, usted se toma el tiempo de enseñarle a sus hijos la ley moral de Dios para que sean buenas personas y lo hace con qué? Con el ejemplo. Camina en su integridad el justo. Usted como padre se comporta como un buen padre, como un buen cristiano, como una buena persona y automáticamente ¿qué? Sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos le van a seguir en ese ejemplo. La mejor forma de educar a nuestros hijos es con el ejemplo.
Criar no significa nada más instrucciones y poner reglas, significa dar nuestro tiempo, nuestra vida, para formar de ellos personas, hombres y mujercitas de bien, ¿no? Y ahora sí, disciplina. ¿Qué significa la palabra disciplina, no? Y aquí es donde vamos a entrar en el tema interesante del día de hoy y el más controversial. Disciplina viene de la palabra paideia. La palabra pai en el griego significa hijo, ¿no? Está muy relacionado con la instrucción de los pequeños. Entonces, ¿qué significa la palabra disciplina? Significa también tres cosas importantes, me parece que se las pongo aquí. Es una instrucción sistemática, es decir, usted se toma el tiempo de enseñar y educar a sus hijos. La formación moral, ¿no? Que fue lo que le dije. Se sienta con ellos, les enseña la palabra del Señor, les indica por dónde, y la corrección, ¿no? Cuando hay desobediencia, corregimos a nuestros hijos. Quiero que lea conmigo este pasaje, hermanos. Primero, quiero entender su contexto cristiano, es decir, ¿usted es cristiano desde pequeño? ¿Todos aquí son cristianos desde niños? ¿No? Entonces nadie tuvo padres cristianos. Ok. Bueno, es importante porque este versículo tiene un significado dependiendo de su contexto, ¿no? Y léalo conmigo. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Qué entendemos cuando leemos en la escritura la palabra lo corrige? Le voy a ser sincero, yo creía, ¿no?, que sabía qué significaba. Y se lo voy a poner en términos cristianos actuales para que lo entienda. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano le da un chanclazo. Así es como el cristiano a día de hoy entiende esta palabra. Mas el que lo ama desde temprano le da un varazo. Y tristemente hemos creído que la Biblia se refiere a la palabra corrección solo con el castigo físico. Y déjenme decirles que no, hermano, ¿no? Cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos la palabra corregir, ¿no? Déjenme los hago aquí. Viene de la palabra musar del hebreo. En Proverbios es donde vamos a encontrar más la palabra corrección. Y viene de la palabra musar del hebreo, que no significa golpear, no significa pegar, ¿no? ¿Qué significa? Significa disciplina formativa, instrucción firme que ayuda a forjar el carácter en los hijos. Principalmente tiene tres objetivos la palabra musar: enseñar, es decir, transmitir sabiduría, mas el que ama a su hijo desde temprano le enseña en sabiduría las cosas de Dios. Advertencia, es decir, hijo, por ahí no es, ¿no? Eso no está bien, tienes que hacerlo de esta manera. Mas el que lo ama desde temprano advierte a su hijo, y después disciplina, es decir, aplicar consecuencias cuando es necesario. Estas consecuencias no son necesariamente físicas, mas el que lo ama desde temprano disciplina a su hijo. Tal vez a veces es suficiente con retirarle algo que le gusta mucho, un juguete, ¿no? Tal vez ese día no ve a sus amigos, ¿no? No necesariamente significa corrección física. Entonces avanzamos, hermanos. ¿Cuántos de aquí están familiarizados con la vara? Ok, bueno, entonces nos preguntamos, ¿no? Quédense conmigo porque tenemos que resolver esta pregunta. No va a parecer que le estoy dando la vuelta y nomás le estoy haciendo pato, pero le prometo que lo vamos a resolver. Hermano, ¿castigo físico, sí o no? Lo he hecho mal todo este tiempo y yo también estaba sudando, hermanos, ¿no? Mientras estaba haciendo el sermón y estudiando la palabra de Dios y sacaba mis libros de hebreo, de griego, comentarios bíblicos y decía, Señor, hay que resolverlo, ¿no? Pero primero vamos a entender la palabra vara en la escritura, ¿no? Principalmente se menciona en 4 versículos en todo Proverbios. Aquí le puse 3. La palabra vara viene del hebreo shevet, ¿no? Y aquí le pongo los 3 versículos. Léalos conmigo. Si no, yo se los leo, si no lo alcanza a ver. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho. Ya vimos que es la palabra corrección. Porque si lo castigas con vara, no morirá.
lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y finalmente, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra Shevet, hermano, en el Antiguo Testamento tenía tres principales usos, ¿no? Ahorita nosotros escuchamos vara y nos imaginamos, ¿no? Este instrumento de madera con un bonito proverbio ahí, listo para darnos, ¿no? Pero quedémonos, vamos a estudiar las escrituras como debe de ser. La palabra Shevet tiene tres sentidos principales en el Antiguo Testamento. El primero era bastón de autoridad. Cuando se menciona vara en el Antiguo Testamento, era un símbolo de autoridad. Ok, le pongo dos versículos. Salmos 23, tu vara y tu callado me infundarán aliento. Génesis 49, no será quitado el cetro, el Shevet, es la misma palabra, de Judá. ¿Qué era la vara? Era un cetro, ¿no? Quien tenía el cetro era un símbolo de ¿qué? De autoridad, porque si lo castigas con autoridad, no morirá. Vaya entendiendo, ¿no? La palabra en hebreo, poco a poco. ¿Cuál otro contexto tenemos la palabra Shevet en el Antiguo Testamento? Era el bastón del pastor. ¿Cuál era la función del bastón del pastor? Guiar a las ovejas, nunca lastimarlas. Era para decirle, por aquí te está saliendo. Cuando sí funcionaba como un método de protección, cuando llegaba un animal, ¿no? Un lobo, ¿no? En algunos casos, David, ¿no? Se enfrentó a leones y ahí sí, el bastón se podía ocupar para protección, no para castigar. Siguiente, también se ocupaba como un instrumento de disciplina firme. Ahí sí lo encontramos en Éxodo. Era decir, solo en el contexto judicial. Cuando alguien hacía algo terrible, se podían ocupar los varazos, ¿no? Para alguien que robó, alguien que mutiló, ¿no? Lo puede ver usted en Éxodo. Pero la palabra vara en toda la Torá jamás se utiliza para golpear, corregir o poner una mano encima en los hijos, ¿no? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la corrección de los hijos, ¿no? Igual que en el Antiguo Testamento y en la Torá, no encontramos una sola instrucción de que la vara sea un método físico de castigo en los hijos. El único versículo que se acerca a esto y nos puede enseñar un poquito está en Hebreos. Léalo conmigo. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Acuérdense que ya vimos que es disciplina, no es castigo, no es lastimar, es educar. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. A caray, ¿no? Cuando me volví cristiano, hermanos, me volaron como 40 tablazos. ¿Eso significa este versículo? ¿Y azota a todo el que recibe por hijo? No. ¿Dios nos golpea en cuanto nos volvemos cristianos? No. Eso es por eso tenemos que ir a las escrituras, entender el contexto histórico y analizar las palabras porque no significa eso, ¿no? ¿Qué significa azotar? Viene del verbo mastigó, ¿no? De la palabra mastigó en el hebreo, que es una metáfora del sufrimiento formativo, es decir, a todo quien Dios recibe por hijo a través de las pruebas, a través de quitarles pecados, de quitarle malas conductas, lo recibe por hijo, entonces lo educa. Azotar no es una palabra de castigo físico, sino de formación e instrucción, ¿no? En donde sí encontramos la palabra azotar como la conocemos en Mateo, en Marcos y Juan, pero no es la palabra que encontramos en este versículo, sino esta es la palabra flagelo, ¿no? Y habiendo azotado a Jesús. Ahí sí la palabra correcta es lastimar, ¿no? Que fueron los latigazos que recibió Jesús. Entonces, no malinterpretemos la palabra azotar y creamos que todo en ese contexto es físico, ¿no? Y entonces otra vez nos hacemos la pregunta, hermano, ya no le esté dando vueltas, ¿no? ¿Puedo corregir a mis hijos de manera física o no? Y yo le voy a decir, espéreme tantito, ¿no? Cómo respondamos a esta pregunta va a depender de dos contextos. Por un lado, tenemos a las personas
que están puestos para variar, ¿no? Que parece que crecieron con una vara pegados a ellos y a cualquier instrucción, a cualquier fallo, descargan su ira y su enojo con vara. Y por otro lado tenemos a los padres liberales, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo te atreves a ponerle una mano en tu hijo? Déjalo que crezca solo y lo único que están haciendo que es evadir su responsabilidad de educar. Ambos extremos son pecaminosos, hermanos. Uno, porque uno cae en ira, daña el corazón de sus hijos, y otro, porque omite por completo la responsabilidad de educar a sus hijos. Entonces, ya no me puedo hacer más Paco, hermanos. Respondamos a la pregunta finalmente. ¿Podemos castigar físicamente a nuestros hijos, sí o no? Y bueno, la... parece que me estoy poniendo, ¿verdad? Yo solito en un contexto para ver si me acusan o no me acusan. Si YouTube nos desmonetiza o no. Hermanos, en un contexto cristiano reformado, castigar leve y moderadamente a nuestros hijos puede ser legítimo. Puede ser legítimo. Si usted dijo, hijo, todo este tiempo lo he estado haciendo mal, tal vez, ¿no? Pero solo puede ser legítimo cuando lo hacemos bajo estas características, ¿no? Y acompáñame a verlo. Debe ser excepcional. Es decir, si usted decide algún tipo de reprimenda física a sus hijos, no puede ser siempre, no puede ser la constante. Va a lastimar a sus hijos no solo físicamente también, sino también su corazón. Entonces, tiene que ser porque hizo algo malo, ¿no? Yo tristemente he visto pequeños que no solo les avientan la comida a los padres, sino les escupen, ¿no? Y tú dices, caray, ¿no? A lo mejor ese escenario sí no es propio de nada más, ay, mijito, qué feo, ¿no? O hijos que golpean a sus padres, ¿no? A mamá que con amor les está intentando instruir. Bueno, estamos hablando de algo excepcional, en donde tenemos que intervenir, ¿no? Para corregir ese rumbo. ¿Cómo lo debemos de hacer? Controlados. Nunca llegue, si quiere hacer una corrección con sus hijos de este tipo, de manera enojada, molesta. Tiene que controlarse, hermanos. ¿Para qué? Para que lo haga en el amor del Señor y siempre en privado. Nunca exponga a sus hijos al escrutinio de otras personas, a la humillación de otros pequeñitos. Hágalo en privado, en su hogar, en su casa, nunca en el rostro, nunca en el cuerpo, ¿no? Y nunca de manera humillante, con insultos, con malas palabras. La corrección tiene que tener un motivo. El principal es la palabra de Dios y el buen comportamiento. Entonces, hágalo en las partes del cuerpo que nosotros ya sabemos que no los va a lastimar, no va a lastimar sus articulaciones, ¿no? Y siempre que termine de hacer la corrección, hágalo junto con una explicación, doblen sus rodillas y abrácense, ¿no? Qué doloroso es que un padre te haya corregido y solo te deja ahí, ¿no? Con el dolor, el ardor, sin ningún tipo de explicación. Qué diferente es que si usted tuvo que aplicar la corrección, vaya con su hijo, hijo, tuve que hacer esto, porque golpear a mamá no está bien, ¿no? Y no quiero volver a ver que lo hagas. Dios lo demanda, vamos a orar, vamos a amarnos para que no vuelva a suceder. Qué diferente es. Recuerda que la Biblia condena la humillación, el autoritarismo, la violencia física. Solo ocupémoslo de manera excepcional. ¿Qué dice la teología reformada y algunos estudiosos de la educación de los niños actuales con fundamentos cristianos, que puede ser legítima, ¿no? El uso de la vara en los pequeñitos, pero hay un periodo de tiempo muy corto, hermanos, en los que la vara sí tiene algún fruto, ¿no? Puede rendir frutos y regularmente es entre los 2, 3 y los 6 y los 7 años. ¿Por qué? Porque a esa edad la mente del pequeñito aún no se desarrolla completo. Es como si yo siento a mi chaparrita Abby, que apenas va a cumplir 4, y le digo, mira, el Señor demanda que su gloria sea alcanzada. Ya la perdí en la tercera palabra, ¿no? Ella solo entiende de si algo es bueno porque está bien o algo está malo porque me causó algún dolor, ¿no? Usted le podrá decir a su hijo, no te acerques a la estufa, quema. ¿Qué hace el niño? Va para allá, pone su mano, ¡pum! ¿No? Solo así aprendió. Usted le pudo haber explicado, mira, las células de tu mano se van a destruir. No, mira, nomás pon tu mano aquí. Y con eso entendió, ¿no? Este es el periodo de tiempo en el que los niños solo entienden causa y efecto. Puede que aquí la vara sí tenga y rinda frutos,
porque el niño no va a entender que usted le diga, no, no está bien que hagas esto, porque Dios dice en su palabra, no va a entender razones, solo va a entender que no, porque si lo vuelve a hacer, le va a caer otro igual, ¿no? Entonces, y posteriormente, como les dije, es algo excepcional, no lo vamos a hacer todo el tiempo. En esta edad a los niños pequeñitos ya solo basta enseñarle la vara, ¿no? ¿Quieres que salga? ¿Qué dice el pequeñito? No, ya no. Bueno, ¿no? Fue excepcional, fue de un momento y ya entendió. ¿Por qué la vara pierde ese efecto después de los 7 años? Porque uno, mentalmente ya está más desarrollado el pequeño. Ahora sí ya puede entender, hijo, te dije que eso no, porque está mal que digas malas palabras, está mal que no vayas a la escuela, está mal que insultes a las personas. Te voy a quitar esto, este juguete, aquella cosa. Bueno, ya ese tipo de castigos pueden conseguir ese efecto. Y dos, a esta edad, hermanos, la vara, si lo estamos diciendo que es leve y controlada, es decir, un varacito, dos varacitos que lo hacen recapacitar, a esta edad, dele uno, dos varacitos, el niño se va a reír, ¿no? Entonces, ¿qué va a necesitar para que pueda causar el mismo efecto? ¿Qué necesitaría para que en esta misma edad su hijo entienda? Más fuerza. Y eso que va a caer va a desembocar en pecado. Usted se va a enojar más. Y ese castigo físico que a lo mejor nada más era como reprimenda, se va a generar amargura, ira en el corazón del hijo. Entonces ya la vara empieza a perder el efecto a partir de esa edad. Este es el momento en que tenemos que sentarnos con ellos, enseñarles de las escrituras a hablar. No va a ser fácil, hermanos, no va a ser fácil, va a costar trabajo, va a costar tiempo, pero se puede alcanzar. Entonces, tome en cuenta esta información, porque no hay una respuesta clara, ¿no? Exacta a la palabra que diga sí y solo bajo estos términos y cuando haga esto sí y esto no. Como pareja doblen sus rodillas, lleguen a un consenso y amor, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí amerita, ¿no? Nuestro hijo se pasó. O no, ¿sabes qué? Amor, nos excedimos, ¿no? No era necesario ese castigo. De la mano, ¿no? Recuerde que criar a los hijos no es pegar, ¿no? Es enseñar, es corregir, es educar y antes que todo es amar. Y finalmente, ya para terminar, hermanos, la última parte del versículo. Y nosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando escuchamos amonestación, digo, por eso es bonito estudiar las escrituras como debe de ser. Luego pensamos en una sanción, ¿no? En un consejo, perdón, en un castigo inmediato, ¿no? En una represalia inmediata. Y cuando vamos a la palabra original que ocupaba Pablo, significa poner en la mente. Cuando Dios está hablando de amonestaciones, dale un consejo, dale una enseñanza, una advertencia a tu hijo. No todo tiene una connotación negativa. ¿Y por qué lo hacemos? Toda esta disciplina y amonestación la hacemos en el Señor, porque Cristo es nuestro mayor ejemplo y Él es quien nos dice cómo debemos amar y educar a sus hijos, ¿no? Los niños van a tener muchas preguntas y a veces decimos, híjole, mi hijo, oye, papá, ¿por qué la luna sale en la noche? No, pues si te explico, ahorita, ¿cómo le puedo? Nomás sale en la noche, mijo, ¿no? Con eso entiendes. Pero tomes el tiempo para ir explicando a sus hijos poco a poco. A veces son más inteligentes de lo que creemos. Entienden más las razones de lo que a veces decimos. Platique con ellos, acérquese. Toda amonestación en tiempo y disciplina los va a alejar de qué? Del mal, del pecado, de los malos hábitos, ¿no? Y ya para terminar, hermanos, una última recomendación. Yo sé que cada hijo es distinto, hermanos, no es fácil, ¿no? Habrá padres que les puedan decir, no, hermano, a mí me fue súper bien, ¿no? Mis hijos, yo les he de confesar de que yo era un niño muy tranquilo, ¿no? Desde pequeño, yo agarraba mi mantita, mi biberón y seguía a mi mamá a donde iba, ¿no? Si estaba limpiando, ahí estaba en silencio, ¿no? Jugando con unos soldaditos. Nunca causé problemas, nunca causé conflictos. Mi hermano, ¿no? A diferencia, que estuvo un tiempo con su abuela, era un caos total, ¿no? Se subía a la mesa, tiraba las cosas, y yo, imagínense, yo de pequeño, y ya sabrán a qué hermano me refiero, ¿verdad? A nuestro pastor, ¿no? Cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Pero, y yo le decía, no, niño, no, no te subas ahí, te va a regañar mamá. Hombre, no tal salero, ¿no? Y empezaba a hacer todo, ¿no? Yo sé, hermanos, que cada hijo es un mundo. Va a recibir consejos que le dicen, es fácil, hermano, solo hace esto y va a salir todo bien y no es cierto, ¿no? De verdad, hay niños que son obedientes, tranquilos y hay otros que son un verdadero torbellino, pero nunca, de ninguna manera, alguno fue un error.
Todos son una bendición de Dios y Dios nos puso entre Dios y ellos para educarlos, para guiarlos. Somos esa primera línea, hermanos, que vamos a forjar en ellos esos varones que van a ser líderes de familia en un futuro y mujeres líderes de un hogar que como Cristo desea que sea. Criarlos no va a ser sencillo, hermanos, va a tomar tiempo, va a requerir que usted deje de hacer ciertas cosas para estar con ellos, para avanzarlos y parece que a veces no va a rendir fruto y no estamos alcanzando bien, pero confíe en la palabra de Dios. Si usted se somete a las escrituras, si tomado de la mano de su esposa y guiados por la palabra de Dios, guiando a sus hijos, el matrimonio y la familia puede florecer, hermano. Vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, porque hoy hablaste a nuestro corazón nuevamente de muchas maneras? Enfrentarnos a la educación en los hijos no es fácil, no es sencillo, es complicado, hay muchos retos, pero tú nos has regalado este beneficio, Dios. ¿Cuántos muchos quisieran ser padres y no pueden? Dios, tienen esa dificultad. Y tú, Señor, que nos regalaste esa bendición, ayúdanos para hacerlo como tú quieres, Dios. Ese diseño perfecto en la familia en donde los esposos se amen unos a otros y podamos educarnos a nuestros hijos para que ellos también sean dignos líderes, Señor, y esposas de sus hogares en un futuro. Ayúdanos, Señor, si lo hemos hecho mal todo este tiempo, no venimos como críticos, no venimos señalándonos, sino como necesitados, Dios, para que a partir de hoy empieces a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones y juntos como familia, Señor, podamos florecer y alcanzar esa santidad y esa hermosura, Dios, que tú deseas de cada uno de nosotros. Confiamos plenamente en ti, Señor, para el bien de nuestro amor, de nuestra familia y de la educación de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro pastor está ayudando con los pequeñitos, entonces, hermanos, si gustan subir por los pequeñitos. Y con eso quedamos despedidos. Nos quedan 2 predicaciones, hermanos, ya casi estamos ahí. Dios les bendiga.